Nacional de Colombia, doctor en Sociología con área de profundización en Sociología Política de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, máster en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, con maestría en Filosofía con énfasis en Filosofía Política de la Universidad Autónoma de México. El doctor Alejandro ha sido director nacional de política criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, profesor de pregrado, maestría y doctorado de universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y pues tenemos el gusto de compartir el día de hoy con todos los asociados y quienes nos acompañan en esta actividad académica. Antes de dar paso al doctor Alejandro Gómez, expreso un cordial saludo a toda la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales, a todos quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live, y le doy la palabra al señor presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, doctor Jesús Enrique Ortiz, a fin de que se dirija a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos. Doctor Jesús, qué pena, no le escuchamos, el micrófono está apagado. Gracias, doctora Zaida, muy buenas tardes. Un respetuoso saludo para todos nuestros compañeros que están conectados a esta hora para la conferencia que muy gentilmente nos va a compartir el doctor Alejandro Gómez Jaramillo, como lo acaba de anunciar nuestra vicepresidenta, la doctora Zaida Rodríguez, y invitamos a todos los fiscales de Colombia a ser parte de la organización de la Asociación Nacional de Fiscales, toda vez que esta es una organización que propende por la capacitación permanente de los fiscales, y para ello tenemos instituidas unas barras de fiscales para debatir los problemas que a diario aquejan a todos los fiscales a nivel nacional. Si usted tiene una ponencia o una audiencia en donde el tema sea para debatirlo, cuente con la Asociación Nacional de Fiscales. Estamos ubicados en la carrera 30 con calle 19 en el Centro Comercial La 14, piso cuarto. No olviden que la Asociación Nacional de Fiscales presta asesorías en materia penal, en materia disciplinaria y en materia tributaria. Recuerden que tenemos conferencias nacionales con conferencistas nacionales e internacionales. Somos miembros de la Federación Latinoamericana de Fiscales y constituimos como miembros de la Confederación Internacional de Fiscales. Próximamente, la Asociación Nacional de Fiscales, en convenio con CESJUL, va a dictar unas capacitaciones para el concurso de fiscales que se avecina, de tal manera que para los miembros tendrán una prerrogativa y unos descuentos especiales del 20% para que adquieran y participen en las capacitaciones que la Asociación Nacional de Fiscales piensa compartir con ustedes en asocio con CESJUL, el Centro de Capacitación Sociojurídica. De esta manera, pues le damos gracias al doctor Alejandro Gómez por haber aceptado esta invitación de la asociación, y el auditorio queda en sus manos. Doctor Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso y de verdad me honra que la Asociación Nacional de Fiscales me invite a presentar esta charla en la que humildemente voy a plantearles a ustedes en el tiempo que tenemos mis conclusiones alrededor de la política criminal en Colombia. Conclusiones que además terminan convirtiéndose en una síntesis
de la experiencia que yo he tenido en el trasegar en mi vida académica, pero no solo en mi vida académica, sino también como funcionario público, precisamente en el campo de la política criminal y como abogado litigante en el campo del derecho penal. Entonces intento hacer una síntesis allí en esos 3 puntos, una síntesis que por supuesto implica un esfuerzo por primero hacer un planteamiento de orden académico, histórico, un poco para entender algunas preguntas que, aunque son sencillas, no significa que sean preguntas triviales, sino de altísima complejidad, pero por supuesto formuladas de una manera que nos permita abordar este difícil tema de la política criminal en Colombia, entre otras cosas porque muchos de nosotros, seamos funcionarios, académicos o abogados litigantes, tenemos una percepción sobre la política criminal que suele ser una percepción negativa, pero yo quisiera fundamentar un poco cuál es ese trasegar, construcción de la política criminal en Colombia que afortunada o desafortunadamente tiene que ver con una construcción histórica en la que esa categoría ya bastante significativa dentro de la ciencia jurídica de los trasplantes jurídicos es fundamental. Un agradecimiento fundamental al señor presidente Jesús Enrique Ortiz de la Asociación Nacional de Fiscalías. Me parece muy encomiable toda el propósito que se construye desde la asociación para fortalecer, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista académico y, por qué no, como comunidad relevante en la participación democrática en Colombia, la posición de los fiscales, quienes en el trasegar diario son quienes se enfrentan precisamente a los problemas de política criminal en el ámbito de las audiencias que constituyen el sistema penal, no solo el sistema penal acusatorio, pero hoy relevante y prioritariamente desde el punto de vista del sistema penal acusatorio. Agradecimientos muy especiales a la doctora Zaira Rodríguez, vicepresidenta de la asociación, quien además para mí representa precisamente esa síntesis entre funcionario público y académico, y por ello agradezco que me haya invitado junto con el señor presidente a esta charla. Un saludo muy cordial a todos los internautas que son de distinta índole, también académicos, profesores, estudiantes, pero fundamentalmente a los internautas fiscales, señores y señoras fiscales de Colombia y también de América Latina que están interesados en escuchar esta ponencia. Voy a compartir mi presentación PowerPoint en este momento. Evidentemente, como lo ha señalado la doctora Zaira, a mí me han solicitado que pudiera abordar el difícil tema de la política criminal en Colombia y evidentemente en este título, desde el mismo inicio de la presentación, he colocado un apelativo que además no solo es relevante para la política criminal, sino también para la teoría del delito, si nosotros admitimos la postura de Klaus Roxin, según la cual toda la teoría del delito, y tendríamos que decir también el proceso penal, el conjunto de procedimientos que constituyen el proceso de criminalización secundario, proceso penal, se construyen siempre en relación con una finalidad, un telos, una teleología, y esa teleología es la política criminal que a su vez, ojo, este es el apelativo que además comparto con Klaus Roxin, no se trata de una teoría del delito o de un procedimiento penal acorde con una política criminal, cualquier tipo de política criminal, sino una apuesta por una sincronía con una política criminal de un Estado social y democrático de derecho. Hay muchos tipos de política criminal, pero nuestra Constitución nos obliga a que tanto el procedimiento penal como la teoría del delito, como además, y tal vez más importante, la ejecución penal, el sistema penitenciario,
estén siempre acordes con un modelo axiológico, teleológico, que es nuestra Constitución, que claramente, y esto es indiscutido, indiscutible, es una Constitución que se acerca o que le apunta mejor a un Estado social y democrático de derecho, con otros apelativos igualmente importantes y relevantes, además determinantes de todas las actuaciones jurídicas dentro del país, como un Estado pluralista y, por supuesto, asimismo, un Estado democrático. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a plantear dos preguntas sencillas. Les decía sencillas por la forma en que están formuladas, pero no necesariamente simples o triviales, porque su respuesta aborda cierta complejidad. Sin embargo, son preguntas recurrentes. En todos los escenarios, nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Existe realmente una política criminal en Colombia? ¿El diseño institucional y democrático de una política criminal en Colombia? Y si existe, ese diseño de esa política criminal es coherente, porque evidentemente no solo desde el punto de vista de la ciencia jurídica y del análisis científico del campo jurídico penal en Colombia, sino además, no solo desde ahí, sino además desde el punto de vista de la práctica cotidiana operativa del sistema penal en Colombia, todo el tiempo estamos encontrándonos con un sistema, perdónenme que utilice esta metáfora, que es como un Frankenstein, es decir, esa creación del hombre que no de Dios, esa creación del hombre que en realidad es una colcha de retazos, es un armazón que está constituido anatómicamente por partes disímiles y a veces contradictorias, pero finalmente todas ellas atadas o cosidas, tal vez con un gran esfuerzo para que encajen dentro de una unidad a la que nosotros metafóricamente emparentamos con esa figura del Frankenstein. En ese sentido, entonces, la hipótesis de trabajo, las pequeñas respuestas que nosotros hemos adelantado frente a esos cuestionamientos evidentes son las siguientes. Evidentemente existe enunciada, es decir, hay una promesa de un deber ser de una política criminal en Colombia, existe un deber ser, una política criminal enunciada que, ojo con esto, corresponde con un modelo constitucional que admite a su vez que el modelo de Estado nuestro es el de un Estado social y democrático de derecho. Porque evidentemente en una dictadura también hay una política criminal, pero no es una política criminal conforme a un modelo de Estado democrático, a un modelo de Estado fincado en el imperio de la ley y no en la discrecionalidad autoritaria de los funcionarios, sobre todo que pertenecen a la rama ejecutiva, ni tampoco tenemos un Estado neoliberal programado y además proclamado en la Constitución que destruya lo que allí ha sido más bien edificado y enunciado como un Estado social. Pero desafortunadamente, aunque tenemos ese modelo constitucional y ese modelo de política criminal, en la práctica, cada vez más y de forma avasallante, y por eso la llamada incoherencia de la política criminal que estuvo enunciada en las primeras preguntas, de manera avasallante se nos ha venido imponiendo un modelo de política criminal que pertenece más bien a los modelos neoliberales de Estado, a la globalización, a las sociedades de la comunicación en la que los medios de comunicación, allí lo llamo sociedad transparente, porque así ha sido denominada por distintos teóricos,
pero en la que los medios de comunicación participan activamente en la construcción de la política criminal bajo el ya muy comentado y debatido concepto del populismo punitivo, y finalmente una sociedad del riesgo que nos mete o nos introduce esa categoría del riesgo en el campo jurídico, en muchas áreas del derecho, pero particularmente esa categoría del riesgo en el campo jurídico penal, hasta transformar incluso la teoría del delito. Y para ello bastaría hacer un análisis del funcionalismo penal y bastaría hacer un análisis del funcionalismo penal radical de Gunther Jacobs para darnos cuenta de que esa categoría del riesgo en Gunther Jacobs es central en esa construcción precisamente de la teoría del delito. Ni qué decir de los procedimientos penales, ni qué decir de la ejecución penal, en donde esa categoría del riesgo cada vez más, repito, avasalla la cotidianidad del sistema penal colombiano. Habiendo dicho eso, me parece muy significativa y muy inteligente la respuesta que en medio de la propuesta y finalmente promulgación, sanción y promulgación de la Ley 1760 del 2015, la respuesta que dio en su momento el ministro Yesid Reyes, ministro de Justicia Yesid Reyes, frente a esta ley por medio de la cual se modificaba parcialmente nuestro Código de Procedimiento Penal en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y en donde, como lo dice la diapositiva, le preguntaban al doctor Yesid por qué se están liberando los presos y si el temor de la entrevista y si iba a haber una liberación masiva de presos en Colombia. Y ante eso me pareció muy significativa, frente a estas hipótesis que hemos planteado, la respuesta que dio el doctor Yesid Reyes. Él, en pocas palabras, nos señaló, aquí tengo parte de la respuesta que él da, pero él nos señaló en pocas palabras, eso depende del enfoque y de la mirada político-criminal que usted tenga. Si usted encuadra el sistema penal en la mirada liberal, el sistema penal en la mirada liberal de una política criminal conforme a un Estado de derecho de los iluministas, es decir, el origen de nuestro sistema penal, que tiene una posición garantista del límite del poder punitivo del Estado y de una crítica frente a la exacerbación en la imposición de las penas, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Si usted lo ve allí desde ese enfoque del Estado de Derecho que está afincado en la dignidad humana, pues usted va a profesar una empatía, una cercanía con esta reforma o con este proyecto de ley en su momento, en el momento de la entrevista, porque usted estará de acuerdo con una visión garantista del derecho penal. Pero si usted tiene una mirada punitivista, contemporánea, de expansión del derecho penal, en donde es mucho más importante la ley y el orden, es decir, ya lo veremos más adelante, la imposición contundente de penas drásticas, pues usted seguramente tendrá una mirada crítica frente a este proyecto de ley. El problema es que nuestro sistema penal vuelvo a la metáfora de Frankenstein, construye un sistema penal en el que conviven cotidianamente, ni siquiera teóricamente, sino en los procedimientos, conviven cotidianamente tanto la mirada liberal, garantista, como la mirada punitivista, que enjuicia desde una categoría del riesgo a los sujetos más peligrosos
y que de hecho rebasa la mirada del derecho penal del acto para cada vez más consolidar un derecho penal del autor. O cómo pudieran entenderse las medidas de aseguramiento y entenderse las medidas de aseguramiento desde un punto de vista sociológico, estadístico, en el que hay una exacerbación verdaderamente irracional de imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, en donde claramente hay personas que terminan privadas de la libertad durante periodos extremos de tiempo, con ello, por supuesto, riñendo con el principio de presunción de inocencia constitucionalmente señalado, particularmente en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana. Entonces, constantemente, cuando vamos a hablar de ese juicio de ponderación para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, estamos hablando del riesgo futuro, pero es muy difícil hablar del riesgo futuro sin hacer una primera degradación, enjuiciamiento o imputación sobre el autor presunto, ni siquiera presunto, porque apenas hay una inferencia razonable de ese delito. Eso ni qué decir con las medidas de seguridad frente a los inimputables o frente a aquellos que padecen trastornos mentales y que finalmente esas medidas de seguridad debieran no tener nada que ver con el sistema jurídico penal, pero desafortunadamente nuestro Código Penal las incluye en los artículos 3, 4 y 5 de nuestro Código Penal como parte de las sanciones penales, es decir, convierte una medida terapéutica que debía ser un problema de la medicina y de la psiquiatría en un problema jurídico penal, es decir, eso hace parte también de esa política criminal peligrosista, positivista, que evalúa el riesgo y la peligrosidad y la anormalidad del procesado y de los delincuentes en Colombia en términos generales, o de los presuntos delincuentes. Entonces tenemos una mixtura y eso se traduce, he colocado solo 2 ejemplos sobre inimputabilidad, podríamos señalar muchísimos más. ¿Cómo es posible que a una persona que finalmente en sede del juicio oral se logra demostrar y por lo tanto declarar por el juez que se trata de un inimputable en el devenir de todo el proceso penal, sea tratado como un imputable, incluso sea merecedor de una medida de aseguramiento, alguien que además puede padecer una discapacidad cognitiva que le impide, por ejemplo, sobrevivir en el ámbito penitenciario y carcelario? Tenemos todas esas dificultades porque hemos mezclado distintos modelos político-criminales en las distintas prácticas y también a nivel teórico e incluso en el diseño legislativo y en las tomas de decisiones. Evidentemente, nosotros seguimos prometiendo esa visión garantista, las garantías conformes al Estado de Derecho, pero ya vivimos a nivel global, no solo a nivel colombiano, y de allí hay un alto impacto en el caso colombiano, un fenómeno que muchos autores tratadistas han denominado como la expansión del derecho penal, que claramente en este texto que yo pongo en la diapositiva ha sido expresado y descrita esta expansión del derecho penal contemporánea, actual, por el doctor Jesús María Silva Sánchez y otros autores, como un momento del sistema penal propio de la globalización, propio de la sociedad del riesgo, en donde han mutado las garantías liberales, el garantismo hacia otro modelo político-criminal, y nosotros seguimos todavía luchando por esas promesas del garantismo y del modelo del Estado social y democrático de derecho. Esa riña evidentemente queda plasmada en este texto de la expansión del derecho penal, que también rescata
el profesor Luis Gracia Martín, profesor de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, quien hace unos pocos días falleció, quien fuera nuestro amigo, nuestro querido maestro, y quien en estos dos textos, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, y en este otro que de hecho publicamos en la editorial Usta, Fundamentos del Sistema del Derecho Penal, introduce esa idea de la expansión, pero la resignifica. Es una expansión del derecho penal que no está conforme con la idea altamente difundida y altamente impactante del derecho penal del enemigo, que ha sido expuesta y altamente difundida por el señor Gunther Jacobs y que aparece en ese texto de la expansión del derecho penal liderado por el doctor Jesús María Silva Sánchez, sino él propone una expansión del derecho penal distinta de la mano de quien fue su maestro Bert Schunemann en relación con una expansión del derecho penal, pero para invertir la selectividad del sistema penal, es decir, dejar de perseguir esos delitos cotidianos que gravitan en torno a una protección de la propiedad privada, pero una protección de la propiedad privada en términos, incluso en términos de delitos bagatela en donde ni siquiera hay antijuricidad material, sino sobre todo una inversión del sistema penal priorizando la investigación y el juzgamiento de delitos verdaderamente relevantes para las sociedades actuales, en donde los bienes jurídicos allí protegidos, porque todavía abogamos por la protección de los bienes jurídicos, sobre todo si hablamos de un Estado de Derecho, los bienes jurídicos son intereses que coinciden con derechos constitucionalmente jurídicos relevantes, bienes jurídicos que dice el doctor Luis Gracia Martín deben ser bienes jurídicos colectivos, relevantes, prioritarios para la comunidad en términos de una política criminal democrática. Por eso Luis Gracia Martín abogaba por la expansión del derecho penal que implica el derecho penal internacional, que investiga y juzga graves crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esa es una expansión, pero una expansión que invierte la selectividad del sistema penal, o por ejemplo, la investigación y juzgamiento de delitos contra el medio ambiente, que son o constituyen una expansión del derecho penal que le interesa a toda la comunidad y no otros delitos que son de intereses individuales y que han caracterizado los sistemas penales actuales. En todo caso, sea la visión de Jesús María Silva o sea la visión de Luis Gracia Martín, vivimos un momento actual de expansión del derecho penal que riñe con la política criminal liberal que, como ustedes saben, promete más bien un derecho penal mínimo, de mínima intervención, afincado en el principio de necesidad de intervención del derecho penal y sobre todo en el principio de la última ratio. No, el derecho penal en la actualidad se convierte en la consigna y reacción más cotidiana frente a los problemas que aquejan en la actualidad a las sociedades globalizadas. Esa es una gran tensión de la política criminal en el mundo y particularmente en Colombia. 3 modelos de política criminal les propongo yo a ustedes para que abordemos rápidamente y miremos las tensiones, cómo queremos hacer coherente 3 partes de un cuerpo que en su devenir histórico, conceptual y jurídico son adversas, son antagonistas. ¿Cómo hacemos para poner a dialogar 3 modelos de política criminal que en realidad son adversos? El primer modelo de política criminal, como lo ven ustedes en la diapositiva, es un modelo de una política criminal liberal, que es la que funda el sistema penal tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina o en la América hispana por lo menos, y esa política criminal está afincada, soportada en el modelo de Estado de Derecho.
Es decir, hay una política criminal para un Estado de Derecho. Posteriormente, y posteriormente incluso en términos cronológicos, históricos, surge un modelo de política criminal adverso al modelo anterior, que es un modelo de política criminal que ya no coincide con un Estado liberal, con un Estado de Derecho, sino que más bien se desprende de la concepción y de los principios que emanan de esa construcción histórica a la que allí también denominamos como Estado social. Es decir, hay una política criminal del Estado social que riñe en muchos de los principios nucleares con una política criminal del Estado de Derecho. Finalmente, el modelo actual, el modelo del Estado social de derecho, a pesar de que siga siendo una promesa constitucional, ha mutado y de forma globalizada, o por lo menos en Occidente, hacia la construcción de un Estado securitario, es decir, que dirige la política criminal hacia un fenómeno fundamental que es el de la seguridad, ya ni siquiera la prevención, sino la seguridad en el marco del fortalecimiento, surgimiento y fortalecimiento de los estados neoliberales y del fenómeno social de las sociedades del riesgo. Ese es el modelo actual, un modelo que cada vez más se impone, pero que este sí totalmente riñe con los modelos anteriores, riñe con los modelos anteriores. Miremos el primer modelo rápidamente. El primer modelo de Estado de Derecho que nosotros admitimos constitucionalmente y que históricamente, como lo voy a demostrar a lo largo de esta primera parte, hemos aceptado, trasplantado, insertado a la realidad hispanoamericana y particularmente a la realidad colombiana. Evidentemente, este modelo de derecho penal y de política criminal surge con el nacimiento del sistema penal que muchos teóricos han atribuido al pensamiento liberal moderno que lideró la Ilustración en Europa, pero también en Estados Unidos y en la América hispana, porque la Ilustración europea fue recibida en términos filosóficos, pero sobre todo jurídicos, por los independentistas de la América hispana y por supuesto también por los independentistas norteamericanos. Es el movimiento de la independencia el que crea el sistema penal y el sistema penal afincado en esa política criminal liberal que finalmente se globalizó a partir de la Revolución Francesa. En ese sentido, ese modelo de política criminal se afinca en un discurso humanista y racionalista. Es decir, el modelo de política criminal del Estado de Derecho está afincado en dos categorías fundamentales: la razón y el humanismo, que se traduce en el principio de la dignidad humana. Si está afincado en la razón, entonces de allí se desprenden tres argumentos racionalistas: una razón económica, una razón política y una razón jurídica. Una razón económica muy importante, que está afincada en el modelo económico del liberalismo clásico, según el cual los bienes fundamentales para la subsistencia de los seres humanos deben ser obtenidos en el mercado, y para poder obtenerlos en el mercado hay que garantizar libertad e igualdad en los ciudadanos para que puedan competir y regirse por una regla que no impone el Estado, sino que es una regla que impone el mercado, que es la regla de la oferta y la demanda.
Es decir, la idea de la mínima intervención del Estado. El Estado no interviene en la economía, pero sí debe garantizar la libertad y la igualdad para que la economía se pueda regir por sus propias reglas. Entonces, ¿qué le queda al Estado? No tenemos un Estado interventor, es más bien un Estado de mínima intervención. En esa razón económica surge esa idea de que el Estado es un leviatán que amenaza las libertades y garantías de los ciudadanos y amenaza el mercado. Adam Smith, David Hume, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es limitar la intervención del Estado, porque el Estado no puede desaparecer, porque el Estado es un mal necesario. Entonces al Estado le queda única y exclusivamente la intervención en términos de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que han suscrito un contrato social. En pocas palabras, el principio de última ratio o de mínima intervención del derecho penal en realidad se desprende de esa racionalidad económica que busca limitar la intervención del Estado y que señala, bueno, si es necesario intervenir en términos de imponer coerción, fuerza y de interponer castigos, es necesario que esa intervención sea limitada, es necesario que esa intervención sea racional, es necesario que esa intervención sea la última de las intervenciones posibles, es decir, que sea de última ratio. De allí entonces se desprenden de ese principio de última ratio que en realidad es económico o de una razón económica con consecuencias jurídicas, se desprenden otros dos principios fundamentales de este primer modelo de política criminal. El primero es el principio de legalidad, diríamos ni siquiera de legalidad, sino de estricta legalidad. Es decir, la única forma de limitar el abuso del Estado es a través del imperio de la ley. La ley escrita es un muro infranqueable que limita la discrecionalidad del Estado y que la limita a través de principios y garantías. Los principios son límites y las garantías son la concreción de esos límites en los procedimientos penales. Es decir, puede haber un límite como la presunción de inocencia, que es un principio, pero la presunción de inocencia se materializa dentro del proceso a través de las garantías, como puede ser, por ejemplo, para retornar a nuestra primera discusión, a nuestro primer ejemplo, como puede ser el límite a la imposición de la medida de aseguramiento en virtud de la relevancia que tiene la presunción de inocencia dentro del proceso penal. Una razón, digo, el principio de legalidad, derivado de ese racionalismo económico, que lo que busca es constituirse en un límite del poder punitivo, la estricta legalidad. Una estricta legalidad que es límite, entre otras cosas, por un subprincipio que se deriva del principio de legalidad, que es el principio de reserva de ley. Es decir, que solo la ley penal está reservada para su creación para el legislativo. Solo puede crear el delito, la pena y los procedimientos penales el legislativo y por lo tanto le quedará al judicial la aplicación de esa ley escrita y finalmente al ejecutivo esa administración del castigo a través de la ejecución penal. Pero ojo, la arbitrariedad se limita a través del principio de ley porque, según la reserva de ley, solo el legislativo puede crear la política penal, en el sentido ya no política criminal, sino política penal, en el sentido de que solo el legislativo puede crear los delitos y las penas. Yo no sé si verdaderamente nosotros estemos respetando el principio de legalidad en ese derivado del principio de reserva de ley, porque durante mucho tiempo las reformas penales han sido propuestas
en condiciones de excepcionalidad y han sido motivadas, propuestas e impulsadas por el Ejecutivo. Y después de la Constitución de 1991, realmente las reformas penales más significativas han surgido a través de propuestas de ley, proyectos de ley, motivaciones que en realidad son más cercanas al Ejecutivo, a los gobiernos de turno y que al legislativo y a un producto de una deliberación democrática, como lo indica ese límite propio de ese modelo de política criminal. Y les decía otro principio que pertenece a ese modelo de política criminal, y es el principio fundamentalmente de la libertad y de la igualdad ante la ley penal. Es decir, todos somos libres de elegir a través del libre albedrío la oposición o la vulneración de la normatividad penal, y allí se afinca claramente el principio de responsabilidad penal, es decir, de culpabilidad, es decir, yo soy responsable de las consecuencias penales porque libre y voluntariamente he decidido controvertir la legalidad penal y por lo tanto el contrato social. De tal manera que de ese principio de libertad y de igualdad ante la ley se desprende el principio de derecho penal del acto y de derecho y de culpabilidad, porque finalmente todos somos iguales, no hay ninguna diferencia entre quien delinque y no delinque en términos de ciudadanos, pero quienes delinquen lo que han hecho es una manifestación expresa de controversia frente al contrato social y por eso se hacen acreedores de una medida que constituye una defensa de todo el contrato social y por lo tanto se hacen acreedores de la pena. Pero jamás los delincuentes son distintos a los no delincuentes, simplemente se les imputa una responsabilidad derivada de un acto que ha sido producto del libre albedrío. Finalmente, una razón jurídica que está basada en una de las más importantes escuelas filosóficas del derecho, que es el iusnaturalismo. Es decir, desde el punto de vista del iusnaturalismo, existen muchas esferas normativas. Una es la de la religión, otra es la del derecho natural y otra es la del derecho civil o político consensualmente construido entre los ciudadanos. Para finalmente decir lo siguiente, una característica propia de este modelo de política criminal: no puede haber confusión entre delito y pecado. El derecho penal no tiene que ver nada con la religión, no tiene que ver nada con la ideología, no tiene que ver nada con otras esferas normativas que no le pertenecen a esa esfera política o civil que es propia del contrato social. Es decir, la secularización del derecho penal y además de eso, la protección de bienes jurídicos reconocidos constitucionalmente derivan finalmente de este primer modelo de política criminal. En conclusión, ¿cuáles son las características de este primer modelo de política criminal? El que es conforme al Estado de Derecho. Es un modelo de política criminal que aboga por el derecho penal mínimo. ¿Qué significa derecho penal mínimo? Pocos delitos, última ratio, solo constituirá delito lo que afrente gravemente contra bienes jurídicos y no siempre será necesaria la intervención de un derecho penal mínimo, dejar que los conflictos se resuelvan por otras instancias y solo se resuelva lo verdaderamente relevante a través del derecho penal. Un derecho penal mínimo en términos procesales, es decir, que solo pocas personas puedan atravesar el debido proceso, es decir, todas las formalidades del proceso que constan en la ley penal y que solo muy pocos rebasen todos esos obstáculos y finalmente sean condenados y privados de la libertad.
En otras palabras, las garantías penales dentro del proceso se constituyen en obstáculos para que finalmente el poder punitivo tenga una gran dificultad para producir una decisión que es de extrema razón, de extrema ratio, como la de privar de la libertad o imponer un castigo penal. Las garantías son obstáculos que debe rebasar el poder punitivo y eso hace parte del derecho penal mínimo, como también lo señala nuestro famoso teórico del garantismo, Luigi Ferrajoli. Las garantías existen para que finalmente, después de todos esos filtros, solo se aplique el castigo a quien realmente ha cometido el delito, quien realmente ha dañado los bienes jurídicos y no se expande el derecho penal en una producción masiva de condenas y de privaciones de la libertad. El principio de legalidad, que finalmente es un límite, el mayor límite frente al poder punitivo del Estado y que se deriva o que en su deriva se convierte en el principio de la proporcionalidad de las penas, es decir, las penas deben ser proporcionales a los delitos con distintos criterios, pero hoy diríamos que el criterio fundamental es el de la lesividad frente al bien jurídico y el criterio para saber qué lesividad y frente a qué bienes jurídicos es más relevante o no, es el criterio jurídico constitucional. Los bienes jurídicos más importantes constitucionalmente, lesionados gravemente, son los que implican mayores penas. La dignidad humana, es decir, el principio, es más, valor de la Constitución de la dignidad humana impide que existan tratos crueles, penas inhumanas o degradantes. Es decir, que según este modelo de política criminal del Estado de Derecho, no pueden haber penas salvajes, no pueden haber penas drásticas, no pueden haber penas crueles, porque, entre otras cosas, todas esas penas atentan en contra de la dignidad humana. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, por ser un modelo de política criminal liberal, hay una exacerbación en la protección a la propiedad privada, es decir, los primeros códigos penales liberales, pues en esa tesis, digamos, liberal clásica, buscaban proteger la propiedad privada, entendiendo que la propiedad privada en su origen era la condición de posibilidad de la garantía de los otros derechos. En la medida en que se proteja la propiedad privada, se crean las condiciones necesarias para que se puedan materializar los otros derechos. El libre albedrío, como ya lo he señalado, es decir, el principio de culpabilidad afincado en esa idea del libre albedrío que es básica dentro del iluminismo y dentro, sobre todo, del liberalismo. Un principio de culpabilidad psicologicista, sí, pero que exigía que solo fuera investigado, juzgado y finalmente condenado quien hubiese actuado racionalmente y que ese acto racional se derive en una controversia de la norma penal. Un derecho penal del acto, porque como les decía anteriormente, no se trata de juzgar al individuo su pasado, su trasegar, sus patologías, su anormalidad, sino simplemente ese hecho que es contrario a la norma y cómo ese hecho fue causado intencionalmente por el sujeto activo de la conducta desde esa condición de posibilidad que es el libre albedrío, es decir, libertad y voluntad. Esto no creo que el tiempo me alcance, pero esto tiene una traducción exacta en nuestro modelo en la América hispana, porque es el movimiento de la independencia en sus dos ciclos es el que importa este modelo ilustrado, primero con Nariño, porque los primeros límites frente al poder punitivo claramente estaban consagrados en los derechos del hombre y solo traducir los derechos del hombre implicaba la consolidación del principio de legalidad y por supuesto todos los derechos del hombre frente al poder y particularmente frente al poder punitivo. Y finalmente en el segundo ciclo de la independencia con Bolívar y Santander, que es finalmente quien logra la consolidación del primer Código Penal colombiano en 1837, que lo que hace es
importar el Código Penal francés de corte napoleónico a través de la traducción que hace de ese Código Penal, no solo idiomática, sino también cultural, que hace de ese Código Penal el Código Penal español. Entonces, tenemos un modelo liberal de Estado de Derecho, de una política criminal garantista, afincada en el principio de legalidad en Colombia y en la América hispana a través y gracias a los movimientos independentistas de estas latitudes. Así, por ejemplo, aquí les tenía la pintura de Ignacio Gómez Jaramillo. No es familiar mío, ya quisiera yo ser familiar de este insigne pintor, en donde retrata la condena de muerte a Galán, martirio en la revolución de los comuneros, de precisamente un sistema punitivo que todavía no era liberal y que aplicaba la pena de muerte y que, como lo muestra la pintura, destaja como en la Inquisición, destaja, corta en pedazos el cuerpo de Galán para enviarlo a distintas provincias y allí enviar un mensaje atemorizante a todos los otros revolucionarios o independentistas. Es decir, ahí todavía no había un modelo de política criminal de un Estado liberal que se asentara en el principio de legalidad. Solo hasta ese primer ciclo de la independencia, con esa Nueva Granada, esa patria boba y las distintas provincias, empiezan a construirse las primeras constituciones. Aquí traigo a colación 3 constituciones, la de Cundinamarca en 1811, la de Tunja en 1812 y la de Antioquia en 1812. Si ustedes miran esas constituciones, en los textos primigenios se van a dar cuenta que en realidad esas constituciones son pequeños códigos penales. La mayoría de los artículos estaban consagrando el principio de legalidad y retroactividad de la ley, presunción de inocencia, prohibición de allanamiento a morada a altas horas de la noche, sin órdenes judiciales. Y el otro componente de esas constituciones pues era cómo iban a ser elegidos los distintos mandatarios y los distintos poderes públicos, pero en su mayoría, en la parte fundamental de esas constituciones, lo que hay son pequeños códigos penales, pequeñas consagraciones liberales, muy liberales, del principio de legalidad, del principio de irretroactividad de la ley penal, incluso del debido proceso, como por ejemplo en la Constitución de Antioquia 1812, en este título quinto que regula el Poder Judicial, en donde se señala que el sistema penal en su procedimiento debe ser parecido al de Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, y en donde habla no solo de jueces, sino de un sistema de jurados. Es decir, que la primera norma jurídico-procesal de la América hispana y de Colombia en este escenario de la Nueva Granada ya abogaba por un sistema penal acusatorio de corte anglosajón. Evidentemente, pues con la muerte de Bolívar, la disputa con Santander, pues finalmente en este segundo ciclo lo que termina consolidándose es un código penal en 1837 que luego duró 100 años, un poquito menos de 100 años, y que finalmente estaba altamente influenciado por esa idea liberal y ese modelo político criminal afincado en el principio de legalidad. El segundo ciclo o el segundo modelo de política criminal que riñe con el modelo de política criminal del Estado de Derecho es el modelo de política criminal que se deriva del Estado social. Es decir, en términos constitucionales siempre hemos encontrado una armonía entre Estado de Derecho y Estado social, pero en términos político-criminales hay muchas tensiones históricas, pero también jurídicas, entre la política criminal de un Estado de Derecho y la política criminal de un Estado social. En ese sentido, pues evidentemente estamos en un contexto distinto, que ya no es el contexto racionalista de la independencia
o de la Revolución Francesa, o de la independencia norteamericana, o de la independencia de la América hispana, protagonizada por Bolívar en nuestro caso y por otros como San Martín en otras latitudes de la América hispana, pero estamos más bien en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el entreguerras y precisamente de la crisis económica que se deriva de la depresión de 1929 y también, por supuesto, de la cada vez más expansiva consolidación del socialismo y del comunismo en Europa a través de la revolución bolchevique. En ese sentido, entonces, nace el Estado social como una válvula de escape frente a esa crisis económica para no caer precisamente en el modelo socialista o comunista de un modelo liberal, pero que empieza a conceder derechos sociales y económicos a los ciudadanos precisamente como una necesidad económica derivada de la gran crisis de la depresión de 1929, pero también de la crisis económica suscitada por la Primera y finalmente por la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, entonces de allí nace una política criminal de un Estado social que empieza a controvertir los puntos esenciales de la política criminal del Estado de Derecho. Lo primero es que empieza a haber una expansión del derecho penal. Y esa expansión tiene que ver con esa lectura que finalmente nosotros vemos en la escuela positivista del derecho penal, que siempre ha sido proclamada, liderada a nuestros ojos, aunque ellos no fueron los únicos que hablaron de ello, por Lombroso, Garófalo y Ferri, en donde se controvierten todos los ideales racionalistas de la escuela clásica y del modelo de política criminal liberal, es decir, un positivismo que niega la libertad, el libre albedrío y que niega la racionalidad, es decir, los crímenes más atroces, los crímenes más relevantes para el derecho penal son cometidos por delincuentes que no tienen libre albedrío, que tienen enfermedades o patologías o que han crecido en contextos sociales que finalmente los determinan a la comisión del delito. El principio de culpabilidad destruido totalmente. La pena ya no reposa en la cantidad de libertad y voluntad que el delincuente haya depositado en el acto delictivo, sino que la culpabilidad reposa y por lo tanto la pena reposa más bien es en la peligrosidad del autor de la conducta. Si es un delincuente nato, un delincuente que actúa habitualmente contra la norma, un delincuente que además es incorregible, que no puede ser corregido por el castigo penal, en donde no puede haber resocialización, prevención especial positiva, frente a ese delincuente, pues el sistema penal lo único que puede hacer es eliminación o inocuización, prevención especial negativa. Frente a esos delincuentes natos, determinados a la comisión del crimen, los más relevantes para el derecho penal, se construye una política criminal de riesgo, de peligrosidad frente al sujeto activo de la conducta, es decir, de derecho penal de autor. A quien se juzga no es el acto, sino a quien se juzga es al autor, la peligrosidad del autor, porque si es un delincuente incorregible, reincidente, habitual, va a seguir delinquiendo a pesar de que haya un tratamiento penitenciario que intente resocializarlo. Y por lo tanto la pena tendrá que tasarse y tendrá que imponerse más bien sobre criterios de peligrosidad del autor. Nace un modelo de política criminal que ustedes ven en la diapositiva que se denomina correccionalismo, es decir, la pena es indeterminada, la pena dura lo que dure el delincuente en corregirse, y si no existe tiempo ni terapia correctiva para el delincuente, entonces la pena durará para siempre e incluso hay un retorno hacia la cadena perpetua y hacia la pena de muerte.
modelo de política criminal liberal del Estado de Derecho, fincado en la legalidad, penas determinadas legalmente y penas fincadas en la dignidad humana, es decir, suaves, dóciles, humanistas y dirigidas a la resocialización del individuo. En este modelo, en cambio, una política criminal de derecho penal de autor, en la que los delincuentes más peligrosos e incorregibles serán privados de la libertad de por vida porque no pueden ser corregidos, o sometidos a la pena de muerte porque no pueden ser corregidos en un sistema penitenciario administrado ya no por autoridades judiciales, sino por todo tipo de autoridades administrativas, en donde la medicina, la psiquiatría, la psicología empiezan a ser determinantes en la imposición de la pena. Es decir, un ideal frente al cual a los delitos ocasionales se les aplica el fin de la pena de la resocialización, mientras que a los incorregibles se les aplica la inocuización, la eliminación de la sociedad. En ese sentido, se construye todo el sistema penitenciario, se construye todo el modelo de política criminal con una gran tensión. En el otro se cree en el libre albedrío, se cree en el principio de culpabilidad derivado de ese libre albedrío, mientras que aquí el delincuente más agresivo y más pertinente de ser controlado por el sistema penal, en realidad es determinado, no hay libre albedrío y por lo tanto el sistema penal va a fincar la responsabilidad y la pena fundamentalmente es en la peligrosidad del autor. Gran tensión en la actualidad, ¿cierto? Por un lado nos enseñan las garantías y nos vamos a todas las audiencias a hablar de las garantías, pero por otro lado tenemos un sistema penal que agravan o atenúan la punibilidad de conformidad con unos criterios que están dirigidos al autor y no al acto, y además tenemos un sistema penal que exacerba las medidas de aseguramiento. Tenemos una tensión ahí y esa tensión se traduce en mil y un problemas cotidianos en todas esas audiencias. Finalmente, es que el tiempo no me da para más, estoy corriendo y tal vez hablo muy rápido a veces por ello, un modelo actual de un Estado securitario, de un Estado neoliberal que riñe a su vez con los otros dos modelos. Es un ciclo, si el Estado social implicó una expansión del modelo de política criminal, del derecho penal, pues ahora sí ya estamos en un último estadio, ahora sí consolidación de la expansión del derecho penal, es decir, ya no tenemos derecho penal mínimo. Por más que nos tracemos, nos rebanemos los sesos y pidamos siempre estos principios de mínima intervención, al final lo que impera cada vez más es una expansión del derecho penal. Esa expansión del derecho penal se explica por multiplicidad de fenómenos que Jesús María Silva y Luis Gracia, como les decía al comienzo, han caracterizado muy bien. Primero, porque emerge un Estado neoliberal, fundamentalmente con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que nosotros hemos ido introduciendo cada vez más en nuestra realidad, según el cual al Estado, ese ideal de mínima intervención en la economía, el Estado, eso se traduce en el modelo neoliberal, si es que es un modelo, a mí me parece más bien una práctica, pero concedámosle a los neoliberales de Chicago que es un modelo. En ese modelo neoliberal se pauperiza la intervención del Estado, es decir, ya no hay un modelo intervencionista de bienestar como el modelo anterior, sino se pauperiza. Ya no puede haber intervención en el control de la pobreza, lo cual tiene una relación, según el modelo anterior, con el delito. Ya no hay una intervención en términos de un estado de bienestar y una política criminal de un estado de bienestar, sino que estamos ante un modelo que pauperiza la intervención del Estado y que incluso la pauperiza en términos sociales.
En ese sentido, en los estados neoliberales, ¿qué le resta a los gobiernos y al ejecutivo si no pueden intervenir en salud, si no pueden intervenir en educación, si no pueden intervenir en la pobreza, si no pueden intervenir en las desigualdades, porque de eso se encarga el mercado? ¿Qué le queda al Estado? El Estado queda despojado y únicamente entonces le queda la garantía de la seguridad de los ciudadanos. Y entonces emerge un Estado securitario. La categoría seguridad se vuelve central en este modelo de política criminal. Una seguridad a nivel internacional, pero también una seguridad a nivel doméstico, que incluso termina creando estos modelos de seguridad ciudadana. La seguridad es la categoría básica, se crea una cultura de la seguridad y por lo tanto se crea un Estado que gobierna a través de la alarma, es decir, la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos. Y por lo tanto, toda la política criminal termina convertida en una reacción frente a esa sensación de inseguridad, frente a esa sensación de alarma de los ciudadanos y por lo tanto de una creación de políticas penales agresivas, drásticas, de expansión del derecho penal para calmar finalmente los intereses del electorado, hoy que estamos pensando únicamente en términos electorales, del electorado que lo que pide es seguridad fundamentalmente. Entonces hay un aumento objetivo por la complejidad del ámbito urbano, de la alarma frente a la inseguridad ciudadana y por lo tanto hay una política criminal que busca frenar esa alarma a través de medidas de política criminal en términos de políticas de seguridad. Ya no hablo de una política criminal, sino más bien de una política de seguridad. Doctora Zaira, ¿usted ha aprendido la cámara? No sé si es que tenemos algún límite de tiempo o puedo continuar o yo me rijo. No, doctor, puede continuar. Estoy atenta a su exposición. No se apare. No tenemos límites, ¿cierto? Sí, claro, doctor. Puede continuar. Estoy atenta a cualquier interlocución. Precisamente, tranquilo, continúe su charla. Gracias, doctora Zaira. Me quedan 15 minutos para darles estas ideas, cerrar y después que nos pongamos a discutir, ojalá con preguntas, controversias, cuestionamientos de nuestro querido auditorio cibernauta. Entonces, esa alarma de inseguridad determina la política criminal. Ahora, ¿en dónde se tramita esa alarma de inseguridad? Que es altamente aprovechada por ese modelo electoral proselitista propio de los estados neoliberales que están dirigidos a garantizar la seguridad, no otros derechos, fundamentalmente la seguridad. Pues a través de los medios de comunicación. Es decir, entre medios de comunicación, Estado neoliberal y política criminal securitaria de expansión del derecho penal a través del populismo penal, hay una sincronía perfecta. El populismo penal coincide con este modelo, o populismo punitivo coincide con este modelo de política criminal. En donde ya esa categoría del sujeto peligroso, que había construido esta sociedad, este modelo de Estado social, en realidad ese concepto de peligrosidad muta al concepto de riesgo. Ya no se habla de peligrosidad, sino de riesgo. Y el riesgo, que era una categoría fundamental del derecho civil, comercial, actuarial, es decir, del derecho de seguros, se lleva a la política criminal. Es decir, hay altísimas posibilidades por todos los riesgos emergentes de las sociedades actuales, riesgos de pandemias, riesgos frente a los virus, riesgos frente a las guerras, frente al uso de armas nucleares, riesgo frente al terrorismo, riesgo cada vez más acrecentado de conflictos bélicos internos y externos, riesgo frente al enemigo, que finalmente es ese delincuente peligroso que finalmente encarna
un enemigo de la sociedad y por lo tanto la sociedad legítimamente ya no debe tratarlo a través de una política criminal de controversia del ciudadano que ha transgredido la norma penal, es decir, ya el cliente del sistema penal no es un ciudadano, sino es un enemigo y por lo tanto frente a ese enemigo ya no son necesarias las garantías penales. Entonces, ese riesgo que amenaza la catástrofe se administra del derecho penal, expandiendo la frontera del derecho penal hasta el punto que el derecho penal ya no protege bienes jurídicos, sino situaciones riesgosas para evitar la catástrofe, con lo cual lo que antes era un problema administrativo de derecho policía cada vez más se convierte en un problema para el derecho penal. Todavía no ha habido lesividad de bienes jurídicos y ya el derecho penal está interviniendo porque se impone un derecho penal del riesgo o de administración del riesgo para evitar la catástrofe. A eso súmele en este modelo la crisis del sistema penitenciario, la crisis del ideal resocializador. La resocialización no existe. Hay un informe en 1970 y algo que se llama What Works, que funciona en el sistema penitenciario. Y finalmente, en ese informe para todo Occidente, era un informe global, la primera respuesta es Nothing works. En el sistema penitenciario, en términos de resocialización, nada funciona. Y entonces surge frente a esa crítica varios movimientos adversos, unos que en el modelo norteamericano fue el Justice Model, el modelo de justicia, que terminaron criticando que el sistema penal no servía y sin embargo el sistema penal perseguía a ciertas poblaciones como los afroamericanos. Esa fue una repercusión a finales del siglo pasado de esa crisis del ideal resocializador, pero por otro lado hay una reacción, sobre todo en el mundo anglosajón y que nosotros hemos ido adoptado paulatinamente, que es una reacción de los modelos de tolerancia cero y de la ley y el orden. Es decir, no podemos resocializarlos, sobre todo aquellos delincuentes reincidentes. Lo que tenemos que confiar es en la aplicación drástica de la ley penal para disuadir a los otros delincuentes de cometer los mismos delitos. Esa es una política criminal que se denominó la ley y el orden, es decir, ante cualquier comportamiento que perturbe la vigencia de la ley penal, debe haber una reacción drástica, por muy pequeña que sea la afectación al sistema normativo y a la sociedad. La reacción debe ser drástica porque el mensaje que se envía es el de que está vigente el sistema, que no deja impune ningún delito y que por lo tanto no es plausible que cualquier otra persona cometa un delito similar por muy pequeño que sea. Es decir, la vigencia del sistema penal está afincada en la aplicación de la pena, aunque haya sido un delito realmente insignificante. En modelos como el de los 3 strikes, es decir, para los reincidentes, comete un primer delito, una conminación, un llamado de atención, un segundo delito, ha incumplido todo lo que hacía parte de esa conminación, se hace merecedor de una pena drástica, a pesar de ello reincide, comete un tercer delito, pues se hace merecedor de las penas más drásticas. La ley y el orden a través de la aplicación drástica de las penas de inocuización, de cadena perpetua y de incluso pena de muerte para los reincidentes. Porque son riesgosos, siempre van a implicar un riesgo para la sociedad. Las guías de sentencia, en donde el ejecutivo le dice al judicial, es decir, los gobiernos de los estados,
le dicen al judicial cómo tasar la pena según unos cuadros en donde se mide la peligrosidad o el riesgo del delincuente, si es reincidente, si la peligrosidad derivada o el riesgo mejor derivado del delito, si pertenece a una organización criminal, si tiene antecedentes, si padece algún tipo de proclividad hacia la criminalidad. Entonces, tomando en consideración todas esas circunstancias, nosotros le vamos a decir al juez cómo tasar la pena. Ya no en términos del acto, sino en términos del autor. Y finalmente, hoy que escuchaba a Robert Giuliani en relación con las votaciones de Estados Unidos, Robert Giuliani en Nueva York consolida ese modelo, con la caracterización político-criminal de tolerancia cero, que finalmente sustentan en una investigación que se denominó las Broken Windows por estos dos señores, Wilson y Kelling, que son investigadores de Harvard. En pocas palabras, ¿en qué consisten esos modelos de tolerancia cero? Si en la comunidad se permiten pequeños delitos, esa comunidad se desmoraliza y eso llevaría a un mayor desorden y al incremento de la delincuencia en una espiral hacia la anomia. Es decir, por eso se llama Broken Windows, si ante un acto vandálico que todavía no constituye un delito penal, como romper la ventana de un edificio o robarse las partes de un automóvil, no hay una reacción inmediata, eso es como una bola de nieve, ese vandalismo se convierte después en un crimen más grave hasta que de allí termina consolidada una mafia y unos delincuentes que terminan cometiendo delitos más atroces. Es decir, tolerancia cero, aplicación drástica de la norma y sobre todo drástica frente a poblaciones e individuos peligrosos y poblaciones riesgosas. Tolerancia cero. Aquí están las características finalmente de este modelo, no me puedo detener más. Una disminución de la tolerancia al delito y a la desviación, medidas punitivas drásticas, retorno a niveles pasados de respetabilidad, orden y civilidad cultural en estos conceptos de peligrosidad y de poblaciones riesgosas. Terminaría con esto y de pronto en las preguntas o en la charla podríamos avanzar en cosas más concretas. Esa expansión del derecho penal se evidencia evidentemente en los delitos de peligro, en el actuarialismo, pero también se evidencia en las sociedades globalizadas, de delitos globalizados, transnacionales, sociedades cibernéticas en donde hay un aumento exponencial de los ciberdelitos y por lo tanto de un sistema penal que reacciona frente a ellas. Por ejemplo, inocuizar a un hacker antes de que vulnere el sistema de seguridad a través de la política de seguridad, expansión del derecho penal y por lo tanto un derecho penal postmoderno, contemporáneo, ¿no? de la expansión del derecho penal. Con un último componente que me parece muy significativo y que seguramente va a dar lugar a mucha discusión, y es la relevancia que tienen las víctimas dentro del proceso penal, de lo cual podríamos hablar mucho de cómo las víctimas terminan convirtiéndose en intervinientes dentro del sistema penal hasta sujetos procesales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el concepto víctima de crímenes de lesa humanidad se universaliza y a partir de allí el derecho penal, el sistema penal deja de ser una lucha de adversarios en igualdad de condiciones entre defensa y fiscalía y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, la participación de las víctimas dentro de ese mismo modelo procesal penal en términos cada vez más de derechos como la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que naturalmente van a reñir con las garantías del procesado.
Es decir, en la actualidad constantemente estamos en una tensión dentro del proceso penal entre las garantías del procesado, presunción de inocencia, por ejemplo, y las garantías de las víctimas, tensión que es absolutamente natural y que evidentemente enfrentamos constantemente. Esa participación de las víctimas termina siendo una participación absolutamente determinante en la construcción de la política criminal actual, porque las víctimas constantemente abogan, no todas, por supuesto, y por eso digo, esto es un poco para picar la discusión, abogan por el acrecentar la política penal y acrecentar las penas y, por supuesto, acrecentar el modelo de imputación penal en contravía de las garantías del procesado. Todavía tenemos que construir racionalmente un modelo de convivencia entre las garantías del procesado y las garantías de las víctimas. Gracias, doctora Zaira. Hay muchas cosas más que puedo decir, pero espero decirlas en otro momento, si se quiere, o algunas cosas diré si es que hay alguna pregunta. Claro que sí, doctor. Ha sido un gusto escucharlo realmente. Ha sido una exposición brillante en la cual no solamente hemos podido retomar conceptos básicos acerca de esa concepción o esa posible interpretación actual acerca de la política criminal, y frente a eso, doctor, pues surgen una serie de interrogantes. El primero de ellos: ¿cómo adoptar una verdadera política criminal en materia carcelaria? ¿Esa política criminal iría en contra de la dignidad humana, o cómo podemos lograr o establecer que esa política criminal así, bajo esos postulados, corresponda también con esos presupuestos de dignidad humana? Muchas gracias. Derivado de lo que yo he planteado, la pena perpetua y la pena de muerte no se pueden reconciliar con un modelo constitucional que promete la dignidad humana. No son reconciliables. Razón por la cual, frente a esos graves delitos que aquejan y destruyen a la sociedad colombiana, hoy más que nunca, de delitos sexuales masivos frente a niños y niñas, frente a esa realidad tan determinante, nos encontramos con un modelo de política criminal que, si es coherente con el Estado de Derecho fincado en la dignidad humana, jamás podría hacerle frente a ese modelo a través de penas que controvierten por naturaleza la dignidad humana. No se podría. Razón por la cual incluso, y en esto no me voy a detener, uno tendría que decir que esa reforma constitucional sustituye la Constitución en términos de esos principios del Estado de Derecho y del Estado social. Razón por la cual uno diría, si quiere imponerse ese otro modelo de política criminal, tenemos que cambiar el modelo de Estado. Y tenemos que cambiar hacia un modelo que sí lo permita. Y ese modelo que sí lo permite tendría que ser un modelo distinto, como el que tiene el modelo norteamericano en sus bases culturales, pero también en sus bases normativas y constitucionales, que a pesar de ser liberal y a pesar de hablar del imperio de la ley, está fincado constitucionalmente en el principio de seguridad. Nosotros no. Independientemente de si estoy de acuerdo o no en relación con que la única medida frente a esos graves delitos sean esas penas drásticas, yo estoy
mostrando la coherencia con modelos jurídico-constitucionales. Entonces allí hay que pensar Claro de que una sí. manera más profunda eso. Doctor, y en ese sentido, o bajo el diálogo de la tipificación y que usted tocaba hace un momento de populismo punitivo, pero aunado a ello de la participación de las víctimas en torno al desarrollo de los diferentes procesos penales y bajo esa humanización del derecho penal, ¿hasta dónde y precisamente en un punto particular la adopción de un tipo penal, del feminicidio, podría considerarse como una norma que en este caso pues se ve reflejada en ese populismo punitivo precisamente que se ha enmarcado últimamente por parte del Estado? Yo creo que nosotros tenemos que evolucionar en la discusión, porque a veces la enfrentamos a través de, digamos, de estas discusiones, pero en unos estadios ya digamos, iniciales. Es decir, ya nosotros tenemos la capacidad y la madurez de poder abordar estos temas sin estereotipos. Es decir, por un lado, tenemos la peor de las combinaciones. Una altísima impunidad frente a los delitos que implican violencias contra la mujer. Y eso pervierte, corroe, corrompe a la sociedad colombiana, por no hablar de otras latitudes. Ese estado de violación constante de los derechos de las mujeres en Colombia corroe la sociedad colombiana e imposibilita la democracia incluso. Entonces tenemos un sistema penal que ha sido incapaz de procesar todo eso. Ha sido incapaz. Cuando no había feminicidio, era incapaz de procesarlo a través del homicidio agravado. Entonces, eso se conjuga, esa grave impunidad, se conjuga con un populismo punitivo que crea gravísimas penas que finalmente no hacen nada frente a ese problema estructural. ¿Qué quiero decir? Ojo, es muy importante que se haya visibilizado el feminicidio, es muy importante que se tipifique, es muy importante que se visibilice la violencia contra la mujer, es muy importante que por fin un código lo proponga. Pero la violencia contra la mujer crece y es peor cada día. Una grave combinación de un sistema penal que se vuelve autoritario, pero que al mismo tiempo es impune o deja en la impunidad esos delitos. Tenemos Sí, que sin lugar a sentarnos dudas. a pensar ello y a buscar soluciones frente a ello. Y evidentemente las soluciones, por lo menos que han dado hasta ahora, no han sido las más convenientes ni las más eficaces. Y quizá la educación, doctor, estaría en esas bases, en la educación, en lograrle el acceso a las personas menos favorecidas y en general a todos que conozcan no solamente de sus derechos, sino además de esas garantías mínimas y que pueden tener esa confianza de acudir ante el Estado, ¿no? Eso es primordial en un Estado donde lastimosamente es fallido por sus adopciones o sus respuestas de política criminal, es fallido por el sinnúmero de procesos que a diario se manejan y no logra responder a esa demanda urgente y selectiva muchas veces de denuncias que se afrontan a diario. Digamos, saliéndonos del marco nacional, hay una pregunta que realizan acerca de, frente a la globalización de la criminalidad, ¿qué propuesta considera usted que debe primar a nivel global, en el mundo, o si existe un sistema paralelo que pueda abordar estos temas de criminalidad? Sí, el otro día estaba viendo una serie de Netflix que se la recomiendo a todo el mundo,
cuyo nombre es de Rising Black, es una víctima africana de Ruanda, de todas las ignominias que ocurrieron en el conflicto de Ruanda, cuya madre era fiscal de la Corte Penal Internacional y la adoptó. Y la primera escena de la serie son estudiantes de esta fiscal diciéndole a la fiscal, pero, a ver, la Corte Penal Internacional ha condenado a muy pocas personas y se africanizó y se ensañó en contra de los graves crímenes en África, pero no funciona en otros lados. Es decir, a mí me parecía curioso que en una serie con tanto detalle argumentativo y jurídico se plantearan problemáticas esenciales del derecho penal internacional. El derecho penal internacional es una conquista de la humanidad y de los más débiles. El derecho penal internacional no es una conquista de los poderosos, es una conquista de los más débiles. El derecho penal internacional invierte la selectividad del derecho penal doméstico. El derecho penal doméstico persigue, juzga y condena a ladronzuelos, inasistencias alimentarias, consumidores de drogas y otros delitos, pero fundamentalmente es la población penitenciaria de los derechos penales domésticos. No, el sistema penal internacional, el derecho penal internacional invierte la selectividad y dice, voy por graves crímenes que han cometido criminales importantes, máximos responsables y que han quedado en la impunidad. Es decir, es un derecho penal de los más débiles para poder hacer justicia en donde normalmente no se ha hecho justicia. Pero las promesas se incumplen a diario a pesar de los grandes esfuerzos por las razones que anotaba en esa serie de televisión ese estudiante frente a esta fiscal de la Corte Penal Internacional. Es decir, esas grandes promesas del derecho penal internacional aún están por consolidarse. Esa es mi posición frente al derecho penal internacional. Y su posición, doctor, frente a las medidas que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que particularmente concede medidas cautelares bueno, en caso de Colombia, medidas cautelares frente a hechos que realmente el Estado no garantiza esos principios fundamentales que tanto se han recalcado acá. Ese sistema de convencionalidad, entonces estaría por encima de la Constitución, entraría en choque frente a la actuación del Estado. ¿Cómo interpretamos eso? Sí, precisamente recientemente nosotros que nos hemos dedicado un poco a estas luchas por las personas privadas de la libertad, una colega, la doctora Diana Maite Bayona Aristizábal, decidió asumir, abogar por los derechos de una persona privada de la libertad que padece una grave enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad famosa por Stephen Hopkins, en donde el enfermo no puede moverse, no puede hablar, no puede deglutar, y sin embargo, en Colombia, en el sistema penitenciario, hay una persona, muchas más de otras que padecen otras graves enfermedades, que está allí privada de la libertad sin recibir atención médica, sin recibir medicamentos que son esenciales para la vida, con ayuda de otras personas privadas de la libertad para poder atender las necesidades básicas en un ámbito penitenciario como el colombiano, en el que claramente no existen las condiciones para que alguien subsista con una enfermedad de esas. Ni el derecho penal ordinario, ni las medidas excepcionales del decreto 546 han permitido que esta persona pueda estar en un hospital, en una clínica o en su casa recibiendo la atención médica que se necesita en medio
de la crisis de la pandemia y del grave riesgo de un contagio por el COVID-19, que sería fatal en ese caso en particular. Es una pequeña muestra de que los mecanismos que tenemos para poder resolver un caso de esos son ineficaces. Los mecanismos nacionales, ordinarios y extraordinarios, además para una persona que ha cometido un hurto agravado, es decir, que no es un delito relevante, que no es un delito significativo, el hurto de una llanta de automóvil, ¿ah? Y entonces nos quedamos en la ignominia y en la imposibilidad de resolver esa situación con las herramientas que tenemos. Pues, doctora Zaira, afortunadamente tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que interviene sí y solo sí y de forma muy respetuosa y excepcional, porque le quiero decir que es excepcional, y respetando además solo le da unas recomendaciones a los estados y respetando los trámites y las formas de consolidación de esas garantías de los estados, solo recurriendo a unas medidas cautelares, por ejemplo, en ese caso, es posible que se resuelva un caso que con la normatividad y las prácticas nacionales es imposible de resolver. Entonces ahí también el derecho internacional de los derechos humanos, de manera residual, pero absolutamente necesaria, interviene, y qué bueno que interviene, porque ya no existen otros mecanismos y ya se exploraron otros mecanismos para proteger esos derechos. Doctor, muchas gracias. Y por último, para finalizar esta serie de preguntas que sin lugar a dudas han dado a polémica, Sí. ¿qué opina usted frente a la política criminal de las personas jurídicas y cómo considera se debe observar frente a los aparatos organizados del poder? Wow, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, está bien. A ver, mi opinión es la siguiente. El derecho penal se caracteriza porque impone penas, castigos. Esa es la diferencia entre el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho comercial. A pesar de que hayan sanciones administrativas o sanciones comerciales, las penas únicamente se pueden imponer a personas humanas, a seres humanos, que tenemos un sistema límbico, que significa que la pena genera un castigo, es decir, una dosis de sufrimiento, un dolor. A las personas jurídicas no se les pueden imponer penas. Esa es una ficción y a lo mejor es una tontería en términos argumentativos decirlo, pero me parece que hay que recalcar en esa evidencia. Si yo meto sanciones administrativas o comerciales dentro del Código Penal, no por eso estamos hablando de la aplicación de una pena, ¿no? Entonces, frente a las políticas, a las personas jurídicas que cometen irregularidades, que implican controversia frente a la ley penal, hay sanciones administrativas y hay sanciones, evidentemente, civiles y comerciales. Pero estamos ante dos situaciones. La primera situación es que personas naturales creen personas jurídicas con el propósito inicial de utilizar las personas jurídicas para cometer delitos. Es decir, desde la creación de la persona jurídica estamos hablando de un fin, una acción final de quienes crean la persona jurídica para cometer delitos o tapar delitos que cometen ellos como personas naturales. Y entonces, evidentemente, eso se nos convierte en un problema de autoría y participación, que es tal vez, me imagino, la pregunta que nos están haciendo. ¿Y cómo hacemos para atribuirle responsabilidad a alguien que ha utilizado una persona jurídica para la comisión de un delito? Y allí no podemos caer
y ahí hay que distinguir esos dos escenarios. La persona jurídica que estaba hecha siempre para cometer delitos, al otro escenario que es una persona jurídica constituida normalmente, que desarrolla normalmente actividades lícitas y que es utilizada por uno o por varios de sus socios propietarios para no meterme en la discusión de la modalidad de la sociedad, que es utilizada alguna vez para la comisión de un delito. ¿Sí? Entonces, en ambos escenarios lo que tenemos que construir es un modelo de autoría y participación que permita perseguir personas naturales penalmente para poder establecer responsabilidades penales y obviamente para también sanciones administrativas y comerciales. Claro, cuando es una sociedad anónima que no se sabe quién fue el que utilizó la persona jurídica para la comisión del delito, entonces de pronto esa tesis de la autoría mediata en aparatos organizados de poder pueda servir, pues el tipo ni de una orden, ni una directiva, ni se puede trazar que un socio o el representante legal haya sido el autor de un delito, pues entonces hay que recurrir a esos modelos de autoría y participación en donde esa persona puede ser concebida como un autor mediato. Pero bueno, esto sería una discusión de mucho más tiempo, pero me imagino que por allí va la pregunta realizada. Sí, doctor Alejandro, de verdad que ha sido un gusto compartir e interlocutar esta tarde con usted acerca de este importante tema que sin lugar a dudas no debemos de olvidar ni dejar de lado tanto los operadores judiciales como quienes hacen parte de la prestación y del acceso al servicio de la Administración de Justicia, que igual lo construimos todos desde la academia, desde la práctica judicial, y que estamos llamados también a pronunciarnos precisamente frente a esas actividades que lastimosamente no son consecuentes con los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Reiteramos en nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, de la Junta Directiva, el agradecimiento por este tiempo, por esta charla realmente tan enriquecedora, y agradecemos a todas las personas también que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Posteriormente, todas y cada una de las charlas se podrán consultar también en el canal de YouTube de la Asociación Nacional de Fiscales. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos encontramos como Asociación Nacional de Fiscales. Y pues, doctor Alejandro, un gusto nuevamente haber compartido con usted. Muchas gracias, estoy muy agradecido con la asociación, los felicito por este espacio que aglutina intereses de las distintas comunidades, funcionarios públicos, académicos y sociedad civil, y seguramente esto traerá muchos frutos para la política criminal en Colombia. Doctor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, y a nuestros queridos internautas que han estado atentos a estos pequeños lineamientos. Doctor Alejandro, claro que sí, doctor. A la asociación le damos mil agradecimientos. Muchas gracias por colaborarnos, muchas gracias por habernos dictado esta magnífica conferencia sobre política criminal que ha tocado, fue una cátedra magistral, como bien lo pudieron observar todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias, doctor Jesús Enrique, y lo felicito por esta excelente labor, encomiable, noble labor que usted está protagonizando y liderando. A todos, pues damos por finalizado entonces este evento y agradecemos su participación. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento. Feliz tarde.